Buenos días a todos. Hoy me toca a mí el devocional. Vamos a dar un minutito más, si les parece bien. Bueno, pues vamos dando inicio a nuestro devocional. Nuevamente, buenos días a todos. Vamos a arrancar con una oración. Padre, te damos gracias por permitirnos amanecer un día más, Señor, por nuevamente probar de tu infinita misericordia y de tu amor. Nos ponemos esta mañana, Señor, en tus manos. Henos aquí a todos los que estamos ansiosos y hambrientos de tu palabra, de tu guía, Señor. Queremos parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo, Padre. Por eso solicitamos tu instrucción. Pedimos que tu Espíritu Santo esta mañana sea el que nos llene, Señor, nos abra los ojos espirituales y los oídos espirituales para que esta palabra que vamos a leer en este momento sea realmente de bendición en nuestras vidas y la apliquemos, Señor. Que no seamos nada más oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y a sus familias, y permítenos ser realmente discípulos de tu Hijo Jesucristo, Señor, que Él sea nuestro Maestro diariamente para nuestro actuar y nuestro caminar. Nos ponemos en tus manos y que sea el Espíritu Santo hablando hoy a través de cada uno de los que participe. Amén. Bueno, pues estamos a 28 y nos toca Lucas 20, del 27 al 47. Caín, ¿me ayudas con Lucas, por favor? Sí, permíteme. Gracias. Luego va a ser Génesis 37. ¿Me puedes ayudar, por favor? Jafet, ¿tienes oportunidad tú de leer, de apoyarnos? ¿Cuál dijo, perdón? Génesis 37. Y por último, Marielis, ¿me ayudas con Salmos 28, por favor? Buenos días, sí, yo te ayudo. Bueno, perfecto. Entonces, iniciamos con Génesis 37. Jafet, por favor. La historia de José. Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José y sus hermanos. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos,
Llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos. Les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. José es vendido por sus hermanos. Un día de los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos, y antes de que se acercaran, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió, y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a ese pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vinieron, vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galat y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los israelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allá adentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José
y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré el luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, las madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. ¿Continúo? Ya se acabó el 37, gracias, Jafet. Ahora, si nos puedes compartir de la lectura, ¿qué te dice el Señor de esto que leíste, por favor? Pues mm, yo entiendo que muchas veces Dios tiene planes para nosotros, ¿no? Y a veces Dios nos lo revela de una manera que nosotros lo podemos entender, pero si se lo contamos a alguien, no nos va a creer, ¿no? A veces alguien nos cuenta, mm, y nos dice: "No, pues yo siento, o Dios me dijo que esto va a pasar con mi vida, o esto voy a hacer para ayudar", ¿no? Y mucha gente no nos cree, nos toma como a locos, ¿no? O nos puede decir: "No, ¿qué va? ¿Por qué tú, no? Si tú no es que seas el favorito de Dios", ¿no? Entonces, yo siento que como seres humanos a veces tendemos mucho a tener envidia por los logros de otras personas, ¿no? O por lo que les pasa a otras personas, o por lo que saben hacer otras personas, ¿no? Cuando no debe ser así, y yo creo que debemos ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias, Jafet. ¿Alguien más que quiera compartir qué le dijo el Señor con esta lectura de Génesis? Bueno, mientras que se animan, eh, digo yo concuerdo con lo que dice Jafet, ¿no? De cómo, bueno, de entrar en el 8, en el versículo 8, la parte casi final, dice: y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. A mí me hablaba el Señor de cómo efectivamente el Señor pone en nosotros sueños, visiones, eh, pero hay que pedir también esa sabiduría para poder expresar, ¿no? Uno, pues sí hay sueños que a lo mejor el Señor nos pide no contar, sino que son como nuestros, a esperar el momento adecuado. Dos, el tener cuidado de cómo compartimos la palabra del Señor y las visiones del Señor, ¿no? A lo mejor para nuestra vida o para el mundo inclusive con los demás, porque muchas veces el cómo queremos meter la palabra del Señor en las otras personas que a lo mejor no tienen esa relación tan cercana, lo que hacen es causa rechazo, ¿no? Hacia el Señor y hacia nosotros mismos. Entonces, eh, cuando, bueno, a mí me habla que hay que orar para aproximarnos a compartir la palabra y las visiones del Señor y el amor del Señor, ¿no? Para que no, que realmente sea una semilla que pueda sembrarse en buena tierra, con amor, y no cause ese rechazo que se sienta como imposición de querer que alguien por la fuerza tome la palabra, ¿no? Del Señor, porque
él nunca forzó, ¿no? Si recordamos, Jesucristo nunca forzó a que lo siguieran. Sin embargo, siempre habló con amor, ¿no? Entonces, a mí me habla de esa, en la primera parte de eso, y de esto que había también comentado Jafet, ¿no? De la envidia, ¿no? Que puede causar en los demás, por esa naturaleza humana que tenemos. Y me habla, yo pues obviamente en todas estas partes, también me habla de Jesucristo, ¿no? De un tipo de cómo Jesucristo vino al mundo y lo rechazamos, ¿no? El mundo lo rechazó y a aquellos inclusive a los que venía a buscar, ¿no? Que era el pueblo de Israel, el cómo lo rechazaron y lo mataron, ¿no? Eh, y decidieron pues no tomarlo. También me habla y en el 24 dice, lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Yo tomo esta parte de cuando lo echaron a José en el pozo, por lo menos en lo particular, de cómo fue que busqué al Señor, ¿no? O sea, el hecho de ya cuando no tienes escapatoria y estás en el pozo, lo único que te queda hacer es voltear hacia arriba. Y yo lo tomo así, mi llegada a Cristo, yo creo que el de muchos, es cuando estamos precisamente como José en ese momento, con el pozo vacío y sin agua, ¿no? Muertos de sed, muertos de esa necesidad de que alguien nos sanara, y es cuando volteamos y le decimos, pues a ver si es cierto, ¿no? A ver si tú. Y es cuando encontramos al Señor, ¿no? Y y en el 28 bueno, dice que lo vendieron por 20 monedas de plata. Siento yo que muchas veces vendemos esa relación con el Señor que podemos tener, cuando no aceptamos la palabra, cuando no queremos que nadie nos diga nada, y y lo vendemos esa posibilidad de relación con el Señor por, bueno, aquí dice por 20 monedas de plata, ¿no? Pero por esa comodidad del mundo, por la parte material, decimos, no, Señor, ahorita no, no, Señor, ¿no? Porque a fin de cuentas sabemos que más adelante, en necesidad, los hermanos de Jacob llegan a Egipto, donde él, pues efectivamente está como gobernador, y las cosas cambian, ¿no? Ahora sí la palabra de José es bien recibida, ¿no? Porque había necesidad, ahora sí, este, eh, pues bueno, la situación fue distinta, ¿no? Pero a mí me habla de cómo hasta que no estemos en ese pozo es cuando volteamos a ver al Señor. Y, y que él permaneció fiel, ¿no? A fin de cuentas, José, eh, bueno, por lo menos en la historia de él creo que no, yo no lo veo renegar ni una vez, entonces para mí es súper importante esta parte de que el Señor nos diga cómo hablar esas cosas que ponen en nuestro corazón a los demás, el saber que hay personas que estarán en el pozo en su momento, entonces aceptarán bien la palabra, y hay otros que no, que preferirán estar todavía en el mundo, y nosotros debemos orar por esas personas, tenerles paciencia y no quererles como meter la palabra a la fuerza, ¿no? Y pues bueno, no sé si ya ahorita alguien más se anima a compartir qué le dice el Señor en esta lectura de Génesis. Buen día, Carlita. Hola, Hola. dale. Mira, yo reflexionando en lecturas también anteriores, veo también cómo Dios me habla y me dice de tener cuidado con las preferencias con los hijos. Aquí dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Entonces a mí me habla de tener cuidado con amar más a un hijo o tener preferencia hacia otro, hacia un hijo, y cuando tiene uno varios, pues y de hecho pienso que es como generacional, de atrás viene porque pues Jacob y Esaú, o sea, su mamá pues amaba, prefería como a Jacob y pues ya ves, lo engañaron y a Esaú, y como Esaú se llena de resentimiento con Jacob, y ahorita aquí con José el soñador, pues pasa lo mismo. Entonces,
pues es muy importante como también orar para romper esas, pues esas cadenas generacionales o esas herencias, pues, de pecado para no generar este tipo de conflictos en la familia. Gracias, Carlita. Buen día. Muchas gracias, Ada, que digo, muy cierto. Y pues sí se tiende, ¿no? Sí, sí lo vemos mucho. Y a lo mejor no, bueno, no sé si es tanto amar, yo nada más tengo uno, entonces no me cuesta trabajo, pero digo, no sé si realmente es como amar más a uno o más bien es como el estilo, ¿no? Pues que los caracteres son más afines con algún hijo que con el otro, pero sí, sí considero que es parte de lo que hace ese quiebre de hermanos, ¿no? Entonces sí que qué importancia lo que comentas. No sé si alguien más quiera compartir algo de Génesis. Buenos días, yo Carlita. Hola, Sarita. Me llama mucho que vemos desde lecturas de otros días, como cuando Dios nos tiene preparado algo, cuando Dios tiene un propósito para nosotros, nos pase lo que nos pase, nos va siempre, pues va a ser lo que Dios quiera, ¿no? Por ejemplo, a José que lo querían matar sus hermanos por envidia, pues Dios lo rescata y ya después hace pues su propósito en él. También me llama la atención eso que dijo Ada, de que como a veces los padres hacemos esas diferencias en los hijos y es lo que crea en ellos el resentimiento. Por ejemplo, mi padre siempre nos dijo, aquí los tres son iguales, somos tres hermanos, dijo, los tres son iguales, a los tres los quiero por igual y ninguno tiene la corona por ser el mayor o por ser el menor. Y fue un amor que nos inculcó entre los hermanos, que si bien es cierto que a veces pues tenemos diferencias, siempre estamos para cuando nos necesitemos. También así yo he tratado de inculcarles a mis hijos y una de las cosas que me gusta mucho y que le doy gracias a Dios es que ellos se ven muy bien, se quieren mucho, se consultan cuando tienen algún problema. Otra cosa que me llamó la atención fue que, ay, ¿dónde quedó? Eso de los hermanos, pues que a veces les cuenta uno, por ejemplo, yo ahorita que ya estoy en la fe, en el camino con Cristo, pues no te voy a decir que alguno de mis hermanos me ha dicho, ay, si ya eres Santa Sara o algo. Pero yo creo que también son cosas pues de que ven que está uno con su vida más tranquilo, de que está uno con más paz y llevando otra vida. Y es como que cuando dicen, híjoles, pero ¿por qué ella, si pasó todo lo que pasó, vivió unas cosas que pues estuvieron mal, ¿por qué ahora trata de estar bien o al menos se ve más tranquila? Me imagino que es algo así. Pero allí está donde entramos nosotros, en donde con nuestro ejemplo y de vez en cuando diciéndole una palabra, porque a veces sí es cierto, yo creo que mejor es quedarse callado y que ellos vayan viendo las bendiciones que Dios está haciendo en nosotros. Eso es lo que quería decir. Gracias, Carla. Gracias, Sarita. Bueno, nos vamos a ir adelantando a Salmos, porfis, Marelis. Sí, permíteme. Este Salmo 28, ¿verdad? Sí. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti.
cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Bueno, pues a mí me da mucha paz el leer este salmo, donde dice que es una plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Y la verdad es que muchas veces somos muy, bueno, yo en mi caso, muy dados cuando te separas, pues, de que ya sientes que estás bien, ¿no? Que ya conoces a Jesús y que conoces todo lo que te da, como dice aquí, roca mía, este, pero te sueltas un poquito y vienen otra vez las iniquidades en las que caes. Entonces yo entiendo que es la importancia pues que tiene el no separarnos de él, pues, porque ya conocemos su palabra, ya conocemos todo lo que encontramos en ella, encontramos ahí guía, encontramos ahí la paz, encontramos, pues sabemos que Él es el único que nos da esa seguridad. Entonces se me hace muy bonito porque nos lleva a estar a sus pies, como dice aquí, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y se me hace bonito pues que conocemos cuando estamos en situaciones difíciles el camino a cómo llegar a él, cómo buscarlo y también pues no es satisfacción como lo que decía, la paz que nos da el alabarle y es eso, o sea, la seguridad que tenemos que si lo buscamos él siempre nos responde, y más si entregamos el corazón, porque aquí habla mucho del corazón, porque podemos decir muchas cosas, pues, pero también tenemos que examinar nuestro corazón, cómo está, cómo está con respecto a lo que sentimos, a lo que queremos tener con Él. En el 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Entonces, como, bueno, yo lo entiendo así, como esa fe que no se pierda, que prevalezca, que sigamos caminando de su mano, como decía anteriormente. Y como cuando nosotros como pueblo también, como dice aquí en el 8, lo buscamos, Él es nuestro refugio, como Él nos salva, como Él nos bendice. Y la verdad es que se me hace un salmo muy bonito. Eso es lo que yo tendré que compartir. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, María Félix. ¿Alguien más que quiera compartir algo de Salmos? Hola Carla, buenos días. Hola, buenos días, Claudia, tu órdenes. Dale. Pues mira, a mí me habla también en el versículo 7, donde dice que es mi fortaleza y escudo y en él confío. Ahí me reafirma cómo pues Dios siempre está
escuchando y viendo pues nuestros corazones. Aquí es donde nos habla, pues ante la necesidad, pues, y cuando vamos a Él y pedimos pues con corazón limpio y pues recordando pues que es el que Él obra y ante nuestra necesidad, pero sabiendo pues que Él es el que sabe pues en todo momento la necesidad y nos sobra, nos sobra pues ante conforme a nuestra necesidad, ¿verdad? Y pues a veces aunque estemos como José ahí en el pozo, recordando pues el pasaje anterior, Él nos habla conforme a nuestra necesidad y a veces tenemos que ser pues astutos pues a escuchar en su palabra. A veces en el caso de José, él no sabía pues no podía identificar en esos momentos los sueños, los sueños que tenía y es cuando debemos de ver, cuando Dios nos habla conforme hacia la palabra o conforme por su voz audible o conforme a otras personas y debemos de escudriñar esa palabra y identificar pues qué es lo que nos quiere decir, ser sabios y diligentes pues al ver qué nos quiere decir, qué nos quiere indicar pues a su propósito de él, ¿verdad? Y aquí en el Salmo pues nos está volviendo a reafirmar que clamemos a él, que vayamos a él y para, para pedir sabiduría y pedir entendimiento, ¿verdad? Pues esto es lo que me hablan el día de ahora. Muchas gracias, Consuelo. Perdón, te andaba cambiando el nombre. No te preocupes, Carla. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo tanto de Génesis como de Salmos? Hola Carlita, buen día. Yo Sandy. A mí me Hola, llama Sandy. mucho la atención el corazón que tiene David. Ya sabemos todos pues que el corazón es engañoso, dice la palabra, pero también dice que David tenía un corazón conforme a Dios, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención que desde el día de ayer había un pasaje desde el Salmo 27 que leímos en el 27:8 que me impactó mucho porque me decía, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Y ahora en el 28:7 vuelve a hablar del corazón y dice que confía en Él con todo su corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Y a mí esta mañana pues Dios me está hablando de tener un corazón, pero conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios pone dentro de mi corazón, en primer lugar a Cristo, y así yo tengo la seguridad de que voy a tener un corazón agradable a Dios, no conforme a mis deseos y mis emociones, y pues se me hizo muy bonito, pues como en los Salmos vemos como la radiografía de ese corazón que Dios pide de nosotros. Nada más era todo, Carlita, gracias. Muchas gracias, Sandy. Sí, sí, es muy gratificante, la verdad, el tener la oportunidad de leer diariamente un salmo, porque te das cuenta de los procesos, ¿no? O sea, lo interesante de la Biblia es como si hay algo que estás atravesando, no te vayas lejos, abre la Biblia y alguien lo vivió, alguien lo pasó. Y como dice Sandy, nos dice cómo quiere el Señor que reaccionemos hacia nuestras circunstancias, ¿no? Obviamente primero a través del ejemplo pues del Maestro, ¿no? De Jesucristo, porque no hay nada que estemos pasando ahorita o que hayamos pasado en el pasado
que él no haya vivido algo mucho peor, ¿no? Y el cómo David, que es pues el que prácticamente hizo todos los salmos, sabemos que en su vida pues no era perfecta. Sin embargo, el Señor lo siguió considerando con ese corazón conforme al suyo, ¿no? Entonces es donde uno dice, ah, caray, o sea, pero pues si David la regó en muchos sentidos feos, sí, pero su corazón, en su corazón siempre hubo arrepentimiento, siempre hubo esa búsqueda del Señor, y a pesar de que la regaba, no era de que, y ya la regué, me siento avergonzado, y se alejaba de Dios para nada, más lo buscaba, y más estaba ahí, y más le decía, examíname, quítame esto, quiero estar contigo, no me alejes de tu presencia. Y creo que precisamente tal cual es lo que quiere el Señor que hagamos, ¿no? No nos pide perfección, nos pide entrega de nuestro corazón, que haya arrepentimiento y siempre esa búsqueda a día con día ser mejor y más parecido a Jesucristo. Y para eso son sus misericordias nuevas cada mañana, ¿no? Entonces sí es muy, muy interesante el poder analizar esta parte de los salmos y la lectura. ¿Alguien más que quiera compartir del Salmo 28 o de Génesis? Buenos días, yo Carlita. Buenos días a todos. A mí me gusta mucho cómo empieza el Salmo porque aquí nos habla también de cómo en momentos de dificultades o de dolor o lo que tengamos, aquí David nos expresa y es lo que nos pasa a muchos. Dice, a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Y como a veces a nosotros, pues bueno, a mí me ha pasado, yo he estado en momentos tan difíciles que creo que a veces el Señor no me escucha. Y en mi desesperación clamo por ayuda. Y como a veces sientes que no te escuchan, eh, sale el dolor que sientes en el corazón y lloras, y en el llanto sale el descanso, tal vez hasta en el gemir del dolor que sientes o de lo que estás viviendo. Entonces, qué importante es que, que saquemos todo lo que hay en nuestro corazón en ese justo momento, porque después de hacerlo viene una tranquilidad y, y viene esa escucha que creías que no estaba, llega en ese momento esa escucha para tu corazón y, y sientes esa paz y esa tranquilidad y el descanso, y viene la misericordia del Señor. Siento que así es el proceso que David aquí nos expresa y que a muchos nos pasa y que todos lo vivimos en cada momento de nuestra vida. Y como Él, eh, en su misericordia, cuando clamo por su ayuda, llega ese remanso de tranquilidad a mi vida. Y en ese momento es cuando nosotros debemos de levantar las manos en gratitud a Él, en alabanza. Y ahí es donde hacemos la alabanza y el agradecimiento, porque el descansar en Él nos trae eh, el consuelo, la tranquilidad, el saber que no estás sola y que sí te escucha. Pero como estamos con el problema, con el dolor, con el sufrimiento, creemos que no nos escucha. Entonces, como en nuestras desesperaciones y en nuestras angustias, perdemos esa parte, pero el Señor nos vuelve a rescatar y nos vuelve a llevar con Él. Entonces, eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, muchachito Bella. Delia, vi que ibas a tu aportar. ¿Querías aportar algo? Hola, sí, buenos días, Rita. Buenos días. Sí, pues aquí en el Salmo reitera, ¿no? Señor, oye mi voz. Y finalmente dice, y el Señor oyó mi voz. Y yo digo, bueno, pues uno sí, bueno, al menos yo le digo, Señor, siempre, siempre que te pido algo, llego a ver tu obra
llego a ver que sí me escuchas, que finalmente no, nos das pues tu respuesta, a lo mejor no exactamente como nosotros la esperamos y la quisiéramos, pero siempre nos da pues lo que es mejor para nosotros, ¿no? Entonces sí, este salmo me llamó la atención por eso, porque siempre, siempre nos escucha. Gracias, Carlita. Muchas gracias, Delia. Bueno, si quieren pasamos, porfa, Caín, a Lucas, de favor. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, ¿sí? Ok. La voy a leer en la Reina Valera. Dice Lucas 20, a partir del 27, ¿verdad? Muy bien, empezamos. Dice la pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno mantiene teniendo mujer y no dejare hijos, muriere, teniendo mujer y no dejare hijos, en que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Perdón. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llamó Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bueno, hasta aquí. Bueno, pues yo veo aquí pues dos cosas en esta lectura que es lo que a mí me queda. En primera instancia, la parte donde pues le preguntan, claro, con ganas de, o de cierta manera, para ponerlo a prueba, para hacerlo tropezar, pues ya sabemos qué es lo que buscaban los retractores de Jesús, pues buscaban de cierta manera hacerlo caer, ¿verdad? Entonces, yo aquí veo que nosotros, por ejemplo, muchas veces, así pasa cuando queremos, por ejemplo, hablando en cuestión de la fe, pues cuando queremos invitar a alguien o a lo mejor cuando ya nos empiezan a ver que nuestro comportamiento es diferente, ya a la gente que con la que convivimos muchas veces no les gusta, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, pues nos quieren hacer también caer, de que, ay, sí, ahora ya no hace esto, ahora ya no dice lo otro, o entonces muchas veces, pues, buscan maneras de hacernos caer para demostrar que estamos equivocados o que somos los mismos de antes o así, ¿no? Sin embargo, yo veo aquí que Jesús
y esto es lo que me queda, pues él sabía, él conocía el corazón de estas personas. Ahorita que hablamos del corazón, a mí me queda mucho eso, ¿verdad? Entonces, él no se enfrascó mucho en una, como polémica o discusión, simplemente les dijo, pues las cosas, no se enreden, pues no nos enredemos. Cuando lleguemos cuando haya, la resurrección pues existe y cuando lleguemos a ese momento, pues todos somos hijos y ahí ya nadie es esposo de nadie ni hermano de nadie, todos somos hijos de Dios y todos tenemos una misma, una misma, ante los ojos de Dios, pues somos sus hijos y ya está ahí, ¿no? Entonces, pero por otro lado, sabiendo que, que esta es la parte que a mí se me hace también muy importante, sabiendo que ellos le hablaron de Moisés, pues él mismo les respondió, ¿verdad? Con, con lo que ya está escrito, pues con el fundamento, con el sustento y con sus propias, de alguna manera, con su propio fundamento de ellos, que era, porque así empezó, o sea, Moisés había descrito había, ¿cómo se dice? Pues había puesto unas condiciones de manera pues que proteger a las mujeres y era que se casaran si éstas no tenían hijos. Entonces él mismo pues hace referencia a Moisés, ¿no? Porque para ellos era una autoridad. Entonces yo creo que así también nosotros pues no debemos de enfrascarnos a veces en polémicas, ¿verdad? Y a veces también, como hace rato también decía Carla, a veces queremos, pues de cierta manera, a fuerza, demostrarle las cosas a las personas, que lo único que quieren es, no tanto conocer o aprender, sino más bien hacernos caer, ¿no? Y entonces nos ponen trabas, nos ponen el pie, ¿verdad? Entonces, pues también tener cuidado nosotros de cómo responder ante esas, pues esos, ¿cómo se puede decir? Pues como pruebas que nos quieren, no pruebas que nos pone Dios, no, pruebas que nos quieren poner la gente para hacernos caer. Y así mismo en otras situaciones, pues ahorita, pues hablando en cuestión de la fe, pero pues también en algunas otras situaciones de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana, donde muchas veces pues las personas que no nos tienen, no nos ven bien, pues quieren demostrar que estamos equivocados o hacernos caer como los hermanos de José, ¿no? Que le tenían envidia y pues lo querían, pues no les gustaba y no lo querían y bueno, pues ya vimos lo que pasó, ¿no? Que acabaron, querían deshacerse pues de él y esa fue la manera como encontraron para deshacerse de él. A veces de nosotros pues no nos van a matar ni nos van pero sí para deshacerse de nosotros en algún momento dado, pues pudieran hacernos caer en una situación así como esta, ¿no? De ponernos el pie y hacernos caer. Pero bueno, en otra situación también acá, esta parte donde en el versículo que Jesús a sus discípulos los pone en precaución, en alerta, ¿verdad? Pero yo creo que también es como cuidar, no cae como los escribas, ¿verdad? Que luego a veces cuando ya, y así como cuidarnos, también no convertirnos como ellos, como esas personas que luego tienen cierta posición, cierto poder, por así decirlo, en una organización, en un grupo, y pues nada más están ahí, buscando reconocimiento o sintiéndose que tienen, pues algún, pues, ¿cómo se dice? Como cierta fuerza, cierto poder y abusan de eso, abusan, porque aquí estos abusaban, ¿verdad? De la viuda, ya sabemos que en esa época, pues las viudas y los huérfanos eran una parte de la población, pues muy desprotegida. Entonces,
estas personas que tenían cierta posición, cierto poder, y a veces, porque aquí, aquí lo dice, y a veces con, abusando de su posición, de su conocimiento, y justificándose en la ley, pues en la palabra o eso, pues abusan. Es común que actualmente todavía gente de cierta posición, o pues sí, posición no sé, en el gobierno o en algunas instituciones, abusan de la gente por falta de conocimiento, y bueno, pues los dejan en la calle. Yo ahorita que estaba viendo esto, recuerdo en donde yo trabajo, que es una institución de gobierno, pero independientemente de eso, pues, puede ser en cualquier otra, había unos dirigentes que se encargaban pues, de pagarle a la gente, pues, de recursos humanos, ¿no? Y entonces a veces los finiquitos les entregaban a las personas, no sé, les decían, pues te toca una cantidad, pero no sé cómo los engañaban, la verdad, y les acababan dando menos, y bueno, pues eso está muy mal, ¿verdad? Entonces, abusando de su posición, de su poder, pues se aprovechaban de la gente. Entonces, yo creo que aquí son dos cosas. Primero, cuidar nosotros nuestro corazón de no caer en eso, de no abusar, y no sentirnos superiores a nadie. Aquí el objetivo pues es servir a Dios, honrarlo y glorificarlo con nuestras acciones, no solo esperando el reconocimiento, es más, no esperando el reconocimiento, ¿verdad? Ni abusando de esa situación. Y por otro lado, pues también cuidar, ¿verdad? La gente que de repente quieren pues ponernos el pie, ponernos zancadilla, y no enfrascarnos en una discusión, en una polémica que no nos va a llevar a nada y que a lo mejor vamos a caer. Entonces, cuidar mucho esa parte también de cómo respondemos, cómo actuamos ante una situación así pues de polémica, de duda, que lo único que buscan pues es hacernos ver mal, ¿no? Bueno, esto es lo que a mí me queda, y pues les cedo, no sé, alguien que quiera comentar algo. Gracias. Muchas gracias, Caín. Tu lectura y aporte. ¿Alguien más que quiera compartir algo de esta lectura de Lucas? ¿Para quién es Sí, hola, buenos días. Pues bueno, a mí, viendo Salmos y viendo Lucas, bueno, en principio de cuentas, a mí Salmos me lleva a ver que ciertamente David seguido pasaba aflicciones, ¿verdad? Pero lo que yo puedo ver es de que él, aún en su tristeza, sabía y reconocía la grandeza de Dios. O sea, él desde su dolor también lo reconocía como rey, le daba su lugar, y eso también es parte de alabarlo y adorarlo aún en la tristeza. Y creo que eso también va muy pegado a saber que aun cuando todavía no lo veamos materialmente, Él va a restituirnos, Él va a sanarnos, Él va a obrar en nosotros, y es también parte de la fe. Entonces también, sí, esa parte yo la veo, en donde porque él empieza diciendo mi Señor, mi protector, o sea, aun cuando esté en esa tristeza, y él sabe que fuera de su presencia, y también lo dice, fuera de tu presencia, pues no hay nada, no me alejes de ti. Y también veo esta parte, como bien decía Caín, de que también habla, ¿no?, de las personas, de que a veces se rodea uno de personas, o incluso podemos ser nosotros mismas personas que parecemos de buena intención, algo, pero entonces, como decía también Almita, hay que escudriñar el corazón, hay que tener, yo lo relaciono mucho con, esta semana me queda mucho lo que decía Ricardo, de que hay que hacer limpieza general, ¿no? Que cuánto tenemos en hacer un ayuno, cuánto tenemos sin hacer, porque es diferente limpiar por encimita a hacer una limpieza profunda con el Señor. Y yo siento que nuevamente nos llama a eso, a hacer esa limpieza profunda del corazón, para no ser esas personas y para tener discernimiento de no estar ante esas personas. Y pues nuevamente cuidarnos de la religiosidad, ¿no? Porque la religiosidad pues puede
acabar con la poca o nula fe de los que van comenzando. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Rebe. Sandy, ¿tienes levantada la mano? Rich, no sé quién sea. Sí, soy yo. Hola, Buenos Rich. días. Dale, buenos días. Pues a mí me llama la atención la parte donde dice que Dios es un Dios de vivos, como dijo en la zarza ardiente Moisés. Abraham, Isaac y Jacob murieron y él dijo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en el 38 dice, por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Y me quedé pensando eso, porque todos están vivos para Él. Vimos en Génesis que había cierta preferencia por José, de parte de Jacob, de Israel. Pero para Dios no hay preferidos. Para Dios todos tenemos acceso a Él. Y es en vida cuando podemos tomar la decisión de que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos, porque una vez que se nos acaba la vida, pues ya es imposible tomar esa decisión. Y a veces como que no lo tenemos muy en cuenta y postergamos las cosas. Y por otra parte me llamó la atención en Génesis José, que realmente estaba diciendo pues lo que Dios a la postre iba a hacer. O sea, lo iba a poner en un lugar alto, sus hermanos y sus padres se iban a inclinar hacia él. O sea, no era mentira lo que estaba diciendo, tal vez lo estaba diciendo con altivez, y sabemos que después de la altivez viene la caída. Pero me quedé pensando, a lo mejor era necesaria esa caída, porque para prepararlo para todo lo que iba a venir. O sea, vamos a ver más adelante como un curso intensivo de humildad, de trabajo, de confiar en Dios hasta que eso que había visto en sueños se vuelva una realidad. Y a lo mejor es eso, es permitir que Dios siga trabajando en nosotros hasta que termine la obra que comenzó. Y definitivamente la terminará con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Y por otra parte me quedé también mucho pensando en la pregunta que hace después Jesús acá en Lucas. Dice, ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Y vuelve a preguntar, si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y después empieza a hablar de los maestros, que tengamos cuidado de los que no son congruentes, ¿no? De los que piden mucho pero hacen poco. Y creo que yo no sé si tenga yo la respuesta, pero al final Jesús tiene diferentes cualidades, así como es hijo de David, ciertamente, pues también es Dios, como es hombre es Dios, tiene dualidades, ¿no? Es el cordero y es el león. Y definitivamente tenía que ser de la descendencia de David por lo que estaba escrito, por eso le llamaban hijo de David, pero pues no dejaba de ser Dios. Dios mismo hecho carne para salvarnos y librarnos de todos nuestros pecados y pagar el precio. Y regresamos al punto de que todos estamos vivos para Él, porque lo que Él quiere son cosas buenas para nosotros, no es el mal. Tal vez en el proceso, como José, tengamos que padecer ciertas situaciones para formar el carácter que al final Él quiere que tengamos, pero al final todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Cristo. Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Rich. Y pues bueno, ¿nos ayudas con la oración final, aprovechando?
Sí, claro que sí. Gracias, gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque tú nos guías, nos enseñas, nos hablas a través de tu palabra. Y, Señor, yo te pido que nunca en nuestro corazón pensemos que tú no nos contestas o que tú no nos escuchas, porque siempre estás ahí, porque para ti todos estamos vivos y lo que quieres son cosas buenas para nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a soportar lo que venga y a estar firmes, con un corazón dispuesto para amarte y para obedecerte, Señor. Te pido que bendigas a todas las personas que se pudieron conectar el día de hoy, que tengamos un excelente día, Señor. Y a los que no ponen ellos el querer como el hacer. Te pido también, Señor, que bendigas a las personas que van a ir al retiro de libertad este fin de semana, Señor, que realmente puedan ser libres y que vayan con toda la disposición y con todo el corazón blandito para que la palabra entre y sean transformados. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Carla. Buen día, familia. Buen día a todos. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones, feliz fin de semana. Gracias, Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.